Les adelantaba que nos iba a visitar en este bloque y ya está acá en los estudios de Pacífico. Lo recibo con mucho gusto, por supuesto. Le agradezco que haya aceptado la invitación, que venga acá y nos sentemos para hablar más distendidamente. Siempre en el estudio es más fácil, ¿no?, que por teléfono. Y estamos hablando de eso. Es una figura muy conocida de la política, ¿no?, un dirigente de la izquierda, del Partido Obrero, y en esta oportunidad es quien va a encabezar la fórmula como candidato a gobernador del Frente de Izquierda MST. Estoy hablando del profesor Claudio Del Pla. Hola Claudio, ¿cómo estás? Pero muy bien, contento de estar acá, y es cierto que siempre es mejor hablar en el piso que hablar por teléfono, y es más cómodo. Exactamente. Permite explicar mejor las ideas. Exacto. Así que bueno, quiero arrancar con esto, que lo hablamos, le cuento a la audiencia. Llegó Claudio y comentábamos un poco esto que era mi comentario al inicio del programa, de la irresponsabilidad de los funcionarios públicos que toman decisiones que nos cuestan miles de millones de pesos. Y que el tipo termina el mandato y se va a la casa y chao, y si nos jodió para quién sabe cuántas décadas, años, generaciones, no importa. Y yo les decía a ustedes, creo que en el Consejo Deliberante se aprobó una vez acá en Capital un juicio de responsabilidad patrimonial, y llega Claudio, que fue concejal, y le comento, che, ¿te acuerdas de tal cosa? Y Claudio me corrige, me dice, no es de responsabilidad patrimonial, sino de residencia. Efectivamente. Contale, ¿qué es eso? Nunca se aplicó. Hubo una ordenanza alguna vez, la verdad que ahora no tengo registro de qué fue de su existencia, pero nunca se aplicó efectivamente. Pero nosotros somos partidarios. El Partido Obrero inscribe como parte de su programa que los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus decisiones cuando aquellas decisiones tienen consecuencias gravosas para el pueblo, incluso con su patrimonio personal, y además con sanciones para que no, cuando cometen en el ejercicio de un cargo público tropelías que provocan un gran daño social, que no puedan seguir ejerciendo cargos públicos hacia adelante, y otro tipo de decir una responsabilidad patrimonial de su patrimonio personal para tratar de reparar una el daño responsabilidad que hicieron, patrimonial, ¿no? Y una responsabilidad con una penalización en el ejercicio de sus derechos políticos. Eso nunca se ha aplicado, y al contrario, lo que existe en el Estado es una continuidad jurídica del Estado que se le aplica del peor modo y que incluso trasciende a los gobiernos democráticos. Una parte importante del régimen legal que tenemos hoy en el país viene de la época de la dictadura militar y nunca pasó por ningún parlamento. La ley de entidades financieras la hicieron, por ejemplo, la hicieron los milicos. Sí. En 40 años que se cumplieron nunca la modificaron. Martínez de O fue el autor intelectual. Entonces hay una continuidad jurídica del Estado, lo cual supone que un gobierno le pasa a otro, por ejemplo, las deudas. Las deudas. Entonces el gobierno anterior transfirió a el Fondo de Reparación Histórica, en el caso de Salta, que está absolutamente cuestionado porque se hicieron la mitad de las obras, y menos obras se hicieron todavía con el otro préstamo del Bicentenario, que se ejecutó justo cuando estaba un señor que era ministro de Economía, que ahora es candidato a gobernador, ¿no es cierto?, que se llama Estrada, que era el ministro de Economía de Urtubey. Urtubey tomó un empréstito de casi $200 millones, y solo el 20% que se iba a ejecutar por los municipios se aplicó a obras. El resto financió la campaña electoral de Urtubey, y es una deuda que a libro cerrado, con este principio de que no se revisa nada de lo que hicieron los anteriores, está cargada al pueblo de Salta, que ahora en junio vence la refinanciación y se vuelve a pagar el capital de esa deuda. Y es una deuda que yo reclamé, siendo diputado, que se investigue, con el mismo concepto de la responsabilidad de los gobiernos anteriores, de que uno no puede aceptar como válido lo que es un robo, y después de enchufarle la cuenta del robo a una persona pobre de Salta que no tiene ni para comer. A ver si me explico. Paguen las generaciones que vienen, Claudio. Bueno, entonces, este problema que vos tocas es profundo, porque no hay responsabilidad patrimonial de los funcionarios y hay una continuidad jurídica del Estado que implica no revisar nada para atrás. Por ejemplo, el tema de la deuda, aunque la deuda sea un fraude. La dictadura nos dejó un enorme crecimiento de la deuda externa, por ejemplo.
y además la estatizó con Cavallo en el poder, que es el ídolo de Milei. Cavallo es el ídolo de Milei. Si los jóvenes supieran que es uno de los que reventó al país y que lo que propone Cavallo se aplicó con la dictadura militar y se aplicó con el gobierno de Menem y reventó al país y tuvo continuidad en la alianza, Claudio. Y nos trasladó la deuda a todos los argentinos. Entonces ya no le daría más ganas de mirar con simpatía a Milei, pero Cavallo es el ídolo de Milei. Y bueno, este es un símbolo. Sí. Es decir, todos los desastres que hizo Cavallo los pagamos nosotros ahora. Los pagan los jubilados, que ahora, como no le dan las finanzas al gobierno, hace 10 días decidió sacar los dólares o los bonos en dólares que tenía para pagar las futuras jubilaciones y poner en su lugar bonos en pesos. Es decir, cuando se toca este límite es porque no solo no se quiere analizar la responsabilidad individual de los funcionarios, sino de los gobiernos en general, y del beneficio que una minoría muy menor de la sociedad recibe de cada gobierno, que es lo que explica, por ejemplo, que en el balance de la democracia, suponte en la provincia de Salta, uno dice, bueno, votamos hace muchos años, pero ¿cómo le fue a los distintos sectores de la sociedad? Si uno toma el Banco Macro, por ejemplo, que está hace ya casi 25 años siendo la banca principal de la provincia, el agente financiero de Salta y de buena parte de las provincias del país, a ese banco que ocupaba el lugar número 20 hace 25 años, hoy ocupa el lugar número 1. Es el principal banco privado del país. Así que le fue bárbaro. Ahora, los pobres son el doble en la provincia de Salta en el mismo periodo. Se duplicaron. Entonces, ¿para quién es la democracia? ¿Cuál es la continuidad del Estado que se respeta? La continuidad de los negocios de los que le va muy bien. ¿Y cuál es la víctima sistemática de todos los gobiernos? El salario, las jubilaciones, los derechos de las clases trabajadoras. Tocamos fondo. Esta es una crisis muy severa y nadie quiere revisar el pasado, ni de los funcionarios ni de los gobiernos como gobierno, porque sería juzgarse a sí mismos. Y nadie quiere hacerse cargo de esta hipoteca social, económica, en todos los órdenes que han creado. Entonces nosotros somos partidarios del juicio de residencia como un aspecto de un necesario giro político, porque nosotros tenemos 25 planes del Fondo Monetario en los últimos 40 años, y cada plan del Fondo Monetario nos dejó mucho peor. Nos dejó más endeudados, nos dejó más pobres, nos dejó con mayor destrucción de fuerzas productivas, y los protagonistas de estos planes han sido todos los partidos del sistema, todos. Acá gobernó el macrismo, gobernaron las distintas fracciones del peronismo, gobernaron partidos provinciales, y nadie sacó los pies del plato de este tipo de política. Y hoy el pueblo toca fondo. A ver, ayer salió una carta. La semana pasada hubo un viaje a Estados Unidos. El presidente argentino fue a pedir clemencia al presidente norteamericano. A decirle, a ver, poco más le besaba la mano. Claro, faltaba que le bese la mano, ¿no es cierto?, el anillo y todas esas cosas, en un acto casi de sometimiento colonial. ¿Para qué? Para ver si el Fondo Monetario aflojaba un poquito la mano con algunas exigencias y el gobierno puede llegar hasta las elecciones. Porque puede no llegar hasta las elecciones. Puede no llegar. Perdón, no lo quiero dejar pasar lo que acabas de decir. ¿Crees que estamos tan mal que no vamos a llegar a que se cumpla? El gobierno fue a pedir clemencia, como te digo, y le respondieron que bueno, puede tener un poquito menos de reservas en el Banco Central, pero ayer se publicó un documento del Fondo Monetario Internacional que le pide al gobierno, a ver, que escuche la audiencia lo que le piden al gobierno. Le piden dar de baja 400.000 planes sociales. Hoy dieron de baja 85.000. Dar de baja 400.000 planes sociales más. Limitar drásticamente el acceso a la moratoria previsional. Viste que hubo mucha discusión, porque hay 800.000 argentinos que tienen la edad y no tienen cómo jubilarse porque le faltan años de aporte, porque en este país la mitad de los trabajadores están en negro, no porque no laburen, todo el mundo labura. Claro. El que no labura se muere de hambre. Exacto. Es decir, que todo el mundo trabaja, pero el trabajo que hay es en negro, no tiene calidad, el Estado no controla, es parte del problema, el propio Estado es negrero, tiene cantidad de gente precarizada. Entonces llegás al momento de jubilarte y no tenés los aportes. Salió una ley. Ahora el Fondo Monetario dice no queremos que se aplique esa ley
indiscriminadamente. Queremos que salga un decreto que reglamente el acceso a la moratoria de tal manera que mucha gente no acceda. O sea, quedan fuera. Claro, entonces vos tenés el Parlamento Nacional compuesto por una cantidad de personas que han sido, mal o bien, electas por el voto popular. Sí, claro. Y que sacan una ley. Y tenés al Fondo Monetario que tiene funcionarios que no eligió nadie en la Argentina. Nadie votó por lo que dirige el Fondo Monetario. Pero ellos traen una carta, el presidente da una carta bajo el brazo, que dice que no se puede cumplir plenamente con la ley que votó el Congreso. ¿Esto no es una colonia? A ver, no tenemos... Falta el virrey nomás, viejo. Es una vergüenza nacional. Ayer sacaron toda esta carta de indicaciones al gobierno para echar hasta el fuego en la situación social del país. Dar de baja 400.000 planes, impedir que la gente que tiene la edad para jubilarse no se pueda jubilar con una moratoria. Entonces, vos me preguntás, ¿se llega a las elecciones? Mirá lo que están exigiendo, lea el gobierno. Pero es gravísimo lo que decís, Claudio. Por supuesto que es gravísimo, y así es, no estoy exagerando ni un poquito porque no hace falta exagerar nada. Es todo así nomás de grave. Y realmente esto está provocando, ahí recién estuve en un reportaje en un canal y me decía, pero ¿va a haber más manifestaciones sociales? ¿Y cómo no va a haber más manifestaciones sociales si te están diciendo, te están muriendo de hambre, crece la pobreza y eliminan planes sociales? ¿Sabes a quiénes sacaron los planes sociales? A la gente de las comunidades originarias. Porque, por ejemplo, los que se organizan en el Polo Obrero, nosotros hemos hecho todo para que todos puedan revalidar su plan social. Porque hay gente que está organizada, en general está en las ciudades, pero el que tiene un plan social y está en una comunidad originaria, no tiene celular adecuado, no tiene la conectividad, no pudo. No sabe ni escribir. No pudo. Y entonces, en Salta, entre 3.000 y 5.000 personas, las que son requete recontra pobres y están requete recontra desvalidas, a eso le fueron a sacar los planes sociales. Y la jubilación es que 59.000 pesos para la enorme mayoría de los argentinos con 10.000 de un bono. Eso, ahí están yendo a meter mano. Cuando un gobierno llegás a la peor de las crisis y es capaz de meterse con los requete recontra pobres y con los jubilados de la mínima, quiere decir que está acabado. No importa que tenga mandato, objetivamente está acabado. La gente dice, este gobierno no claro. Tiempo de descuento, che, ¿a qué hora se van? Sí, el presidente, ¿a qué hora tocan el presidente está pintado? Es increíble, porque antes se hablaba, yo me acuerdo en los comienzos de la democracia, acordate vos, se hablaba de la investidura presidencial, y más allá de las diferencias políticas había un respeto hacia ese hombre, en esa época era un hombre, había llegado a la presidencia, pero hoy a este tipo, pero nada, no hay nada, ni respeto, nada. Bueno, lógico. Y además está muy bien que no haya respeto. No, bueno, claro. No se lo merece. Si él no respeta al pueblo, también no se lo respeta el pueblo a él. Entonces, y además llegó al poder criticando al gobierno anterior, diciendo que con el Frente de Todos se recuperaba el asado, las reivindicaciones sociales, la heladera, y no ha hecho más que continuar con el ajuste. Entonces, tenemos un momento muy grave para el pueblo argentino, una situación muy extrema. Cada hecho que ocurre, por ejemplo, hoy, una manifestación que hubo en Salta, que hubo en todo el país contra esta medida de ajuste, en Salta tomó un giro particular y hubo una reunión con el ministro de Desarrollo Social, porque está la preocupación muy grande por el impacto del dengue. Y el dengue es una enfermedad de la pobreza. Claro. El dengue no existiría si no tuviéramos miles de familias que tienen letrina en lugar de baño. Si no tuviéramos un Estado que es incapaz de armar una prevención seria. Por ejemplo, el sistema para hacer el descacharrado y la prevención para que no esté el mosquito del dengue está a cargo de unas cuadrillas que ganan algo así como 15.000 pesos por mes, que no tienen derechos laborales. Es un tema que lo hemos planteado 200 veces del Partido Obrero, no lo venimos a descubrir ahora, y que no tienen los recursos elementales para hacer el descacharrado y todo lo que hay que hacer. Entonces llegamos con una población del mosquito que transmite la enfermedad altísima en la mayoría de los municipios de Salta, y además con un desmantelamiento, que esto también es responsabilidad del gobierno nacional, de la palúdica, que es la entidad que históricamente tiene que controlar la existencia del vector, que encima hace 4 años los están desalojando del único lugar donde tienen para hacer su trabajo, y ayer los obreros de la palúdica han denunciado esta situación.
Entonces, el Estado está desmantelado en la prevención de una enfermedad que hoy se está llevando a la vida de muchos salteños y que está haciendo colapsar el sistema sanitario en el norte de la provincia. Hemos ido a reclamar al desarrollo social que haya, por ejemplo, distribución gratuita de repelente, porque ¿qué pasa? Cuando ya no se evitó de que el mosquito esté circulando, cuando los hospitales están como están, tenés que tratar de evitar que te pique, ya no te queda otra. Claro. Porque no es la solución, pero no, bueno, pero y no hay disponible, entonces se ha reclamado a las organizaciones ocupadas que haya distribución gratuita y masiva de repelente. Y se ofendió a la ministra de Desarrollo Social porque pedíamos semejante cosa. No tienen los pies en la tierra. Por ejemplo, la mitad de los miembros del Polo Obrero de Hipólito Yrigoyen y la mitad de los miembros del Polo Obrero, que deben ser 100 en cada pueblo, de Joaquín B. González están con dengue. La mitad. Hoy no se manifestaron ellos. Hoy nos manifestamos en la capital porque acá no está tan grave la situación. Pero en esos pueblos, así es de grave la cosa. Y esta ministra de Desarrollo Social parece que no tiene teléfono para que le avisen desde Salud que esta es la gravedad de la situación. Y hemos ido a pedir medidas elementales porque a ver, es un Estado que no puede prevenir esto, que hay mucha experiencia en el tema. Es un viejo tema, es endémico. ¿Hace cuántos años? Claro. Por eso, que no puede prevenir esto, que no es capaz de poner un mango para armar un sistema de prevención adecuado y que ni siquiera te reparte un repelente o se ofende cuando se lo vas a pedir. Estamos muy mal. No es capaz de proteger la vida de las personas. Entonces tocamos fondo en esto, como el de los jubilados, como el tema de los planes sociales. Y la economía, lógicamente, en este cuadro va a ir para atrás. Se están destruyendo puestos de trabajo. Y hay un discurso perverso, que es presentar que esta crisis es el resultado de los de abajo y no de los de arriba. Hay un discurso que circula por todos lados. Dice que el problema es que hay muchos planes sociales, que el problema es que el trabajador argentino tiene muchos derechos. Y resulta que el trabajador que está en blanco gana los salarios más bajos de la historia. Un obrero de Cafayate, 8 horas en blanco en el gremio vitivinícola, no llega a 80.000, 70 y pico de mil pesos gana. Y la canasta de pobre está 180.000. Es decir, que laburando 8 horas por día en blanco, en un trabajo incuestionable y todo lo demás, hay gente que está recontra pobre y está casi por debajo de la línea de indigencia. Los jubilados también. Entonces, el problema es de arriba para abajo. Yo llamo a la reflexión a la población que no compre los discursos que nos quieren dividir, a las víctimas de este ajuste, a las víctimas de este fracaso. Y el modelo que hay que tener es el modelo, por ejemplo, del pueblo de Orán. El pueblo de Orán hace 3 meses se unieron todos, se unieron los comerciantes, la Cámara de Comercio de Orán, los comerciantes, los docentes, los municipales, las organizaciones de desocupados, todos peleando juntos por el tema de la tarifa eléctrica, por el pésimo servicio de EDESA, porque quieren una tarifa que esté que contemple el alto consumo por zonas cálidas, y porque Salta paga 4 veces más tarifa por el mismo consumo que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que el centro del país. Y somos mucho más pobres. Claro, entonces los que gobiernan nos llevan a este estado de cosas. El Ahora, pueblo de Orán sería un método para unir a las víctimas. Claudio, ahí el gobernador tomó una medida, sí, junto con el ente regulador, con el doctor Sarabia. ¿Sirve esa medida? Me imagino que sí. Sí, pero es completamente insuficiente. La medida del gobernador primero fueron 4 meses al año de rebaja del 30%. Sí, exacto. Después subió un mes más, 5 meses al año. Pero en Orán hace calor 10 meses al año, 8 por lo menos. Y además, el problema que tiene planteado el gobernador tendría que responder, y todos los que gobernaron Salta tendrían que responder, es el problema de por qué tenemos este precio relativo tan alto. Es decir, ¿por qué estamos penalizados en Salta a pagar 4 veces más la electricidad? Porque todos los gobiernos permitieron de que la tarifa en Salta se ajustara, fuera acompañando la inflación, mientras en otros distritos centrales se mantuvo congelada. Entonces, tenemos una tarifa altísima y nadie plantea una discusión. Al contrario, Sáenz puso a la secretaria de Energía de la Nación, se llama Flavia Rollón, la que aplica el tarifazo en todo el país es ella. Es decir, que Sáenz es parte del problema y del elenco que gobierna hoy el país. Fue compañero de fórmula de Massa, que es el que está aplicando el ajuste. Entonces, el pueblo de Orán está mostrando que, al revés de lo que nos proponen muchos, incluso comunicadores, y sobre todo los políticos de la derecha en este país, de que hay un problema de unos pobres que serían los responsables de la crisis,
que embromamos a las clases medias. No compremos ese discurso. Todos somos víctimas de la crisis en distinta medida. El trabajador gana los salarios más bajos de la historia. El problema no son los derechos del trabajador y tampoco es la asistencia social. Mirá, ayer salió Sáenz a plantear que tenía que haber un dólar tabaco. Sí. Y hoy se anunció una especie de dólar tabaco, de dólar para todo el agro, dólar soja, a 300 mangos. Entonces va a haber un gasto del Estado muy importante para mantener la rentabilidad de grupos empresarios. Ahora, ¿hay algún dólar que proteja las jubilaciones? El dólar jubilado. ¿Vos escuchaste que alguien diga que va a haber un dólar jubilado? ¿Un dólar ama de casa? ¿Un dólar asalariado? ¿Un dólar maestro? Nadie pide un dólar para... A ver, yo no quiero un dólar, yo quiero demostrar de que en medio de esta crisis brutal, que raja las paredes, con la miseria que no se aguanta más, con la actividad económica que se cae y todo lo demás, hay dólares colchón, hay protección para los grupos económicos y no hay paracaídas para los jubilados. Al contrario, se ensaña. No hay paracaídas para los más pobres, se ensaña. Aceptan la receta del Fondo Monetario, aunque impliquen golpear al más pobre entre los pobres. Este es el problema de fondo que tenemos. Cuando un gobierno va por ese lado, y toda la clase dirigente, los partidos políticos que han gobernado este país, empujan en esa misma dirección, es decir, nuevos planes de ajuste. Por ejemplo, Macri publicó un libro. ¿Qué dice el libro de Macri? En la primera semana de gobierno, me equivoqué cuando goberné, fui muy blandito, dice Macri. En la primera semana de gobierno, nosotros si llegamos al poder, y esto es lo mismo que dice Bullrich, por ejemplo, en la primera semana de gobierno aplicamos un plan para terminar con los convenios colectivos, el costo argentino, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Milei? Vamos a aplicar el plan motosierra. ¿Qué quiere cortar? Quiere cortar también los derechos de la clase trabajadora. Utilizan la excusa de la casta política, pero los socios de Milei son todos de la casta política. Ahora, todos. Para ahí, ya que nombraste Milei, yo creo que un ciudadano, una ciudadana de a pie, como yo le digo, que escucha este análisis tan clarito que hace el profesor Claudio Del Pla, dice, che, Del Pla tiene razón, es verdad esto, es verdad aquello. Ahora, una de las alternativas que habla a nivel nacional, bueno, porque a nivel nacional se supone que se instrumentan las políticas que se aplican en todo el país, la gente no está escuchando el discurso de ustedes, se está dejando llevar por el discurso de Milei, que según dicen es mucho peor que Macri, mucho peor que cualquier liberal que pasó por el gobierno. ¿Por qué pasa eso si tu diagnóstico, tu análisis es brillante, Claudio? Bueno, porque Milei es un estafador. Milei se presenta a la población como si fuera un antisistema. Y él es lo peor del sistema. Es lo peor. Él es Menem y Cavallo. Él dice que el gobierno de Menem y Cavallo es lo más grande que hay. ¿Cómo terminó el gobierno de Menem y Cavallo con la crisis de 2001 y el país quebrado? Claro. Es decir, que lo de Milei... Ahora, ¿por qué la gente le compra ese discurso? Bueno, porque... Te repito, Claudio, si yo te escucho a vos, la estoy pasando mal, pues la estoy pasando mal, digo, che, mira qué bueno. Ayer nuestro compañero Gabriel Solano, en una entrevista que le hacía Fantino, muy interesante la entrevista, él hacía una interpretación. ¿Por qué? Porque de golpe esa derecha tiene más eco, por ahora, momentáneamente, en una parte de la población. Es un fenómeno muy superficial. Pero, ¿por qué? Y bueno, porque hay una idea de que el gobierno peronista estaría emparentado con la izquierda. Y piensa que nosotros tenemos algo que ver con este gobierno. Y nosotros combatimos a este gobierno a muerte. No tenemos nada que ver con esto. Pero como hay alguna izquierda que está dentro de este gobierno y tiene discursos de izquierda, después gobierna con el Fondo Monetario, son más truchos que nada. Y la principal de ellas es la propia Cristina Kirchner. ¿No es cierto? Que es una defensora de estos acuerdos con el Fondo Monetario, es una defensora del ataque a los jubilados, ¿no es cierto? Entonces una parte del pueblo dice, la izquierda tiene algún parecido, algún emparentamiento con este gobierno. Nosotros tenemos que explicar a la población que no estamos peleados a muerte con este gobierno. Este es un gobierno que está haciendo el peor ajuste contra las mayorías trabajadoras, y el balance es que hay que superar históricamente el peronismo. Por ejemplo, esta elección que va a haber ahora, en Salta, como antes pasó en varios distritos obreros del Gran Buenos Aires,
nuestro frente de izquierda, que me toca encabezar como candidato a gobernador, va a presentar listas en pueblos donde nunca hubo izquierda. Nunca. Por ejemplo, un caso paradigmático es Pichanal. Un pueblo grande, un pueblo de muchos habitantes, claro, sí. ¿No es cierto? Pero que nunca hubo izquierda porque siempre fue un bastión del peronismo. No podíamos entrar. Bueno, ahora va a haber una lista de la izquierda, por primera vez. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el Partido Obrero organiza a los más pobres de ese pueblo para enfrentar la miseria cotidiana, para pelear por trabajo, y tiene una gran organización de 200 miembros en ese pueblo. Entonces, los compañeros que todos vienen del peronismo, ¿de dónde van a venir? Su experiencia le hicieron en el peronismo. Claro. Dicen, bueno, mirá, si para luchar contra el hambre y por trabajo nos tenemos que organizar con independencia y enfrentar al Estado, en política también tenemos que ser independientes. Claro. Por más que el gobierno sea peronista, tendremos que plantear el problema de construir un partido político independiente nuestro, de la clase trabajadora. Ese fenómeno es muy importante, porque ese fenómeno es el que permitió que en La Matanza ahora haya concejales de la izquierda. 2. En José Cepaz, en Moreno, lugares donde jamás la izquierda, y porque hay una parte del pueblo que se ha planteado el problema de superar la experiencia con el peronismo. Ese es un hecho muy importante. Es la clave de todo. Es decir, nosotros tenemos que el desafío de poder explicar a la población y tratar de hacernos entender de que el fracaso del Frente de Todos es el fracaso definitivo histórico del peronismo. Hay que superar 70 años de peronismo y construir un nuevo movimiento popular, esta vez con banderas socialistas, que luche por un gobierno de los trabajadores, no que tome las banderas populares o los reclamos de la población para terminar gobernando con el Fondo Monetario Internacional y reventando a los jubilados. Se acabó esta experiencia, saquemos todas las conclusiones, y este es el gran tema, el gran desafío de la izquierda, es presentar esta cuestión, y estamos avanzando en esa dirección, se nota en la calle el protagonismo de la izquierda en los grandes movimientos sociales el día de hoy, por ejemplo, en todo el país, en particular del propio Partido Obrero. Y esto es una forma de superar límites que tuvimos en el pasado. En el pasado tuvimos votos, tuvimos más votos que ahora, tuvimos votaciones muy importantes. ¿Cómo superamos los límites de esas votaciones? Ahora queremos volver a tener votaciones muy importantes y queremos volver a la legislatura y volver a los consejos, es muy importante eso, pero queremos más que eso, porque no queremos repetir la experiencia del pueblo. Claro. Queremos superarnos como experiencia y queremos ser muy fuertes en la calle, muy fuertes como movimiento que pueda sostener en la calle las transformaciones políticas que hacen falta, porque la medicina que se estuvo aplicando en las últimas décadas fracasó. Necesitamos otro tipo de política. Por ejemplo, estamos discutiendo muy agudamente y queremos que se discuta en esta campaña electoral qué dice cada candidato a gobernador que va a hacer con el litio. Yo escribí un folleto al respecto. Bueno, vos tenés hice todo un trabajo sobre el problema que yo le recomiendo. Vos me lo enviaste la vez pasada, yo ya lo leí, le recomiendo porque es un trabajo muy interesante del profesor Claudio del Pla, que está publicado en Prensa Obrera, que es el órgano de difusión gráfico que tiene el partido, pero es muy interesante la mirada del profesor del Pla, pero es un tema que al menos a mí me encantó, como para abrir un debate, para discutirlo. ¿Por qué hay que discutir esto? Porque la provincia de Salta puede tener una oportunidad. Es un tema que se discute en el mundo entero porque la renta del litio, que es el mineral estrella de este momento, porque está demandado para la electrificación de los autos y de toda clase de objetos portátiles y demás. Entonces está muy demandado, el precio se multiplicó 15 veces y Salta tiene una de las reservas más importantes del mundo, Salta, Jujuy y Catamarca. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una gran oportunidad. ¿Cuál es el esquema en que se está haciendo la concesión del litio? El esquema es el mismo esquema del petróleo, el que se aplicó durante 100 años para explotar el petróleo. Salta es muy rica en recursos naturales. Tenemos una experiencia de 100 años en producir petróleo y en algunos momentos, durante bastante tiempo, Salta fue la segunda productora de gas del país. Es decir, que salió una enorme cantidad de riqueza a lo largo de un siglo. Ahora, el lugar donde salió esa riqueza es el lugar donde no hay agua potable continuada, y es el lugar donde todavía hay comunidades que tienen pibes que se mueren de hambre. Entonces,
Si vos sos gobierno y vas a aplicar el mismo método para producir el petróleo, de asociarte con las empresas privadas por un 3% de regalía, lo vas a aplicar en el litio. Entonces quiere decir que o no aprendiste nada o simplemente sos un agente de las empresas, no de los que te votan. Nosotros denunciamos con todas las letras que están regalando el litio. Las concesiones que se están haciendo se hacen con un 3% de tope de regalía, cuando incluso en otros países capitalistas como Chile se paga entre el 5 y el 40%, de acuerdo a la ganancia empresaria. Hoy, por ejemplo, estaría en el 40% porque las ganancias están en el techo por el precio absolutamente extraordinario del litio, porque te sale $5.000 producirlo y el precio llegó a estar $80.000 la tonelada. Y si vos pones 5 y sacás 80. ¿No es cierto? No hay negocio en el mundo que sea así. Y además el volumen de la riqueza. Una empresa va a facturar más de $1.000 millones por año, que significa un presupuesto de la provincia de Salta. Pero va a haber 10 empresas de este tipo. 10. Es decir, como 10 presupuestos. La enorme mayoría de ese dinero se va a ir del país. Además, el litio no se va a industrializar, solamente se va a producir una materia prima que es el 10% de la cadena de valor. La riqueza que se puede producir a partir del litio, solo el 10% se va a producir en Salta. El otro 90% va a ser trabajo en los países centrales, en China, en Estados Unidos. Claro, o sea, lo van a llevar como siempre, como una especie de commodity. Totalmente. Entonces, a ver, se va a rifar la oportunidad de salir de pobres, de que el litio se industrialice en la provincia, de que la mayor parte de esa renta quede acá, de que esa renta se aplique a poder resolver el déficit de 80.000 viviendas que tenemos, se aplique a atacar la pobreza estructural que tenemos en materia de acceso al agua, a los servicios. Esta es la discusión. Los que gobiernan, y el otro día estuve en un debate de gobernadores que éramos 5, y estaba Estrada, Guaya, Caliba, Paspos y yo, en una radio de Valles. Y bueno, yo tiré el problema del litio y nadie quiso meterse en el tema. Nadie quiere hablar del tema, porque este es el tema. Lo que divide aguas en esta elección es entre aquellos que están a favor de que se explote el litio en los términos de un verdadero regalo, un remate de este mineral, y se regale la posibilidad de salir de pobre, y los que planteamos que hay que discutir esto para que ahora, al contrario, sea una palanca de transformación. Hablando de ese tema, se conformó la mesa del litio, y vos lo mirás de afuera, alguien que no conoce muy bien el tema, y dice, che, qué bueno, se conformó una mesa del litio, siempre que seamos más lo que lo vamos a buscar defender, estamos en mejores condiciones. La mesa del litio no aporta, no apoya para decir que cambiemos la negociación. Mira, ¿qué es la mesa del litio? No, la mesa del litio es una alianza para mejor defender los intereses de las empresas. Yo te digo, o sea, hagamos la síntesis. Así de clarito. Sí, porque la mesa del litio parte de algunos presupuestos. El primer presupuesto es que no se toca la ley minera de Menem, que es el 3% tope de regalía. Es decir, que ya, desde el punto de vista de regalía, no pretende cobrar un mango más. Segundo presupuesto, no tiene que haber ley de humedales nacional porque se podría trabar el negocio. Se cae. ¿No es Con cierto? ley de humedales se cae. Pero no es cierto que se caiga. Ese fue el argumento si de las mineras. mineras. La inversión, pues el argumento, si viene humedales, para la inversión por 8 años. Mira, acá hay un instituto en Jujuy, del CONICET. Hay una científica muy importante que se dedica, se llama Flexer, que se dedica, es la jefa de este instituto, se dedica al litio. O sea que hay mucha investigación en el tema. Ellos lo que dicen es lo siguiente: esta es una minería del agua, es decir, sacan grandes volúmenes de salmuera. Entonces cada yacimiento necesitaría un estudio muy específico de las napas de agua en el lugar, porque cuando vos sacás la salmuera también podés llevarte el agua dulce junto con la salmuera. Claro. Y esos estudios hidrogeológicos y demás no están. Es decir, cuando ellos rechazaron la ley de humedales, no es que plantearon, no, la excusa era, nos vamos porque paralizan las inversiones. No, claro, si haces las cosas bien, papá, y me demostrás que vas a proteger el agua dulce, no hay ningún problema. Pero no querés hacer las cosas bien, querés una explotación del litio a libro cerrado, y esto va a terminar en tragedia. Ahora la Corte de Justicia, a pedido de una comunidad de Jujuy, de uno de los salarios de Jujuy, ha pedido todos los contratos y qué pasa con los procedimientos de intervención de las comunidades
para dar un consentimiento informado, porque la ley dice que las comunidades del lugar tienen que dar un consentimiento informado a este tipo de emprendimiento. Lo que pasa es trucho, es decir, las audiencias públicas no hay ninguna información real y las comunidades no pueden intervenir verdaderamente. Ahora la Corte pidió un informe, vamos a ver qué informan. Nosotros decimos que para que haya producción de delito tiene que haber derecho a veto de las comunidades en los temas ambientales, porque está en juego el agua, no es joda esto, no es un tema menor. Claro. Entonces, ¿qué hicieron en la mesa del litio? Dijeron no tiene que haber ley de humedales porque no tiene que haber nada que interrumpa el negocio. Bueno, pará, porque si vas a hacer una minería del agua y vas a dejar las próximas generaciones sin agua en toda el área de la Puna, no se trata de rifar el recurso natural y rifar los derechos de las próximas generaciones. Entonces, la sujeción, el compromiso, la alcahuetería, te diría yo, de los que integran la mesa del litio hacia las empresas es total. El otro día salió un artículo en un semanario financiero internacional muy importante que se llama Financial Times, uno de los más importantes del mundo. Nombre me suena. Bueno, es muy importante, es el más importante. Claro. ¿Qué decía ese artículo? No Claudio del Pla, no, claro, que es de izquierda, socialista, sino un defensor de los negocios capitalistas. Decía, si querés llevarte el litio barato, pagando los menores impuestos del mundo, con salario de los más bajos del mundo y en gran cantidad y de calidad, andate a la Argentina, porque es el lugar donde todo eso se hace por menos guita, con menos inversiones, con menos sueldo y con menos requisitos ambientales, comparado a la Argentina con cualquier lugar del mundo donde hay litio, y no hay litio solo en la Argentina. No, entonces, claro, decía el comentarista que llamativamente un gobierno llamado Nacional y Popular ofrecía el litio a precio de remate, el más regalado del mundo, y en las, digamos, con las menores requisitos y prevenciones y demás que en cualquier otro lugar del mundo. Argentina, eso es la mesa del litio. Y el Fernández también, ojo, Fernández también. Es decir, no hay ninguna política soberana, no te digo ya un plan estatal, nosotros queremos un plan estatal donde el Estado Nacional se comprometa con tecnología, con inversiones, porque la industrialización del litio no es que sea sencilla, pero el Estado Nacional tendría que tener una política para intervenir sobre el problema, no tiene ninguna, salvo entregarlo regalado, como dice el Financial Times, no Claudio del Pla. Exacto. Estamos regalándonos. ¿Y qué significa que nos estamos regalando? Significa que las próximas generaciones salteñas no vamos a tener ese recurso para salir de pobre, para tener trabajo de calidad, ¿sí? Sino que se lo van a robar. El Partido Obrero, el Frente Izquierda, quiere que discutamos esto, porque esto no es broma. Acá se nos están llevando el porvenir. El otro día fue una charla con chicos de un colegio secundario, que le habíamos dado bien la información antes. Me impresionó porque se dieron cuenta que ahí está el futuro de ellos, y se lo están robando. Se lo están robando. Es decir, ¿de qué van a trabajar los chicos nuestros que hoy tienen 15, 16, 17 años? Bueno, si la minería aportara los ingresos para una transformación de la economía, tendrían un futuro. Si se la roban, no lo van a tener ese futuro. De esto estamos hablando, nada más y nada menos. Claudio, bueno, has hecho un paneo general, en líneas generales, ¿cuál es la mirada que tiene el Partido Obrero? Apuntaste particularmente a la situación de la provincia. En concreto, ahí está la propuesta del gobierno de Claudio del Pla, gobernador. Por supuesto, porque todos los problemas remiten a con qué recursos se resuelven los problemas históricos, ¿cierto? ¿Con qué recursos? Y acá tenés un gobierno que parte de la base de reconocer una deuda fraudulenta, nosotros la investigaríamos, porque es fraudulenta, y queremos que paguen los que se la robaron, y queremos ver qué pasó con ese endeudamiento, que es un peso importante, casi 400 millones de dólares, es un peso importante sobre la economía provincial, que lo único que hicieron fue postergar los pagos hasta junio, que pase la elección, después viene ahí viene la cuenta, hay que echarse, y necesitamos recursos para poder resolver el déficit de vivienda, para crear trabajo de calidad permanente, no simplemente una explotación de materia prima. Todo eso es indispensable. También está la discusión sobre qué calidad de trabajo hay en la minería. Yo en el folleto lo explico. No es cierto que sea una buena calidad de trabajo, no es cierto. Podemos discutir, lo desafío a cualquiera de los candidatos a gobernador a discutir cómo vive un obrero minero.
¿Y cuánto gana un obrero que va a construir los yacimientos? Miseria, en su enorme mayoría. Y jornada de trabajo de 12 horas y 20 días fuera de la casa y 10 días con la familia. No, discutamos bien estos problemas, es muy serio el asunto. Y nadie quiere discutir esto. Estuve en una mesa ahí de candidatos. Sí, de que nadie lo habló. Nadie tomó el guante. Me quedan 2 minutos. Tirame otros aspectos centrales de lo que es la propuesta de Claudio del Pla, pero no es la tuya personal. No, es de izquierda, que el paso explico. Es del MST. Nuestros candidatos es del Partido Obrero. MST se llama Frente de Izquierda, MST Partido Obrero. Así nos van a ver en la pantalla. Bueno, me toca encabezar, digo que somos los candidatos, me toca encabezar la fórmula a gobernador, está la compañera Andrea Villegas encabezando la lista de diputados junto con Pablo López, primero y segundo en la lista, Gabriela Serrano para el Consejo Deliberante. Hay un joven, Sarsuri, que va a dar que hablar seguramente porque es muy joven, tiene 28 años, que es nuestro candidato a intendente, que es del MST, no es del Partido Obrero, pero es un joven que fue constituyente ya, estuvo en la parte de la constituyente, tuvo intervenciones interesantes y es un activista de la lucha por el medio ambiente y además profesor de ciencias políticas. Pero muy joven, le va a ver la cara de nene. Combinación. La cara de nene que tiene, le va a llamar la atención, pero van a ver que va a hacer un buen papel en los debates. Porque, bueno... pero es una muy buena combinación, Claro. Medio ambiente y ciencias políticas. Claro, es profesor de ciencia política, ahora estudiante de Derecho. Y bueno, entonces tenemos una lista que además está en 14 municipios con protagonistas muy importantes de la lucha social, con docentes en muchos pueblos, con dirigentes de movimientos desocupados, con dirigentes de acampe de Orán por el tema de las tarifas, que son candidatos nuestros. Así que el voto también refuerza todas esas luchas. Es una etapa muy difícil, no va a alcanzar con votar nada más. Lo que se viene después de este diagnóstico que hemos hecho nos va a poner ante muchas pruebas de fuerza como pueblo. Tenemos que ser una gran organización en la calle y no simplemente tener votos. Ese es un gran desafío nuestro. Y con todo lo que es tu experiencia política, electoral, alguna vez, el Partido Obrero fue noticia nacional, internacional, cuando ustedes ganaron de manera impresionante en las elecciones en Salta. Con todo eso, ¿qué te dice? ¿Qué va a pasar ahora? Mira, el olfato de... la elección, no puedo hacer un pronóstico ahora, la verdad, pero nuestra propuesta está siendo bastante recibida y bien recibida, y además abordamos temas que nadie quiere abordar y que la gente se da cuenta que son muy importantes, como el del litio, por ejemplo. Y yo me doy cuenta que eso llama mucho la atención. La elección está armada para que nada cambie. Es una elección donde los que tienen el poder todos se quieren quedar. Tenemos una lista de SAE que tiene 14 colectoras a concejales, 8 a diputados y 2 a intendentes, y en cada pueblo se reprodujo el mismo esquema. Es decir, tenés prácticamente un sistema de ley de lemas, de colectoras, infinita cantidad de colectoras que todas van al pie del poder, y tenés a toda la vieja oposición política rendida ante el poder. La Unión Cívica Radical, los principales cargos que tiene están todos con SAE. El PRO, pero aparte atomizada. Sí, es recontra atomizada. El PRO, el Partido Renovador de Salta, prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas que se llaman de oposición. El Partido de la Victoria. El Partido de la Victoria fue al pie del gobierno, no tiene ninguna autonomía. Y el frente opositor que se ha armado con Estrada es un cambalache, pero además todos los días está perdiendo parte de sus componentes. ¿Por qué? Porque son todos ADN compatibles. ¿Por qué se van con Sáenz? Porque más o menos representan la misma cosa. Entonces vos tenés estos frentes por un lado y tenés a la izquierda por el otro, que es la que ha combatido este régimen de gobierno, que tiene autonomía política y no tiene ninguna atadura con nada y puede defender al pueblo sin ninguna atadura y puede plantear los problemas que hay que plantear, porque no somos ni lobistas de las empresas ni tenemos nada que ver con este estado de cosas. Hemos luchado contra socios del peronismo, lo que acabamos de nada. Tenemos la completa autonomía para intervenir y enfrentamos un grado de descomposición muy grande, porque de todas estas colectoras vuelven los intendentes corruptos. Algunos están con Estrada y otros con Sáenz, pero todos lo traen de vuelta. ¿Entendés? Pero no hay manera de correrlo. Cambiemos la ley con eso. Bueno, ya sí, por eso quiero decir, no importa la ley. La ley de ficha limpia es papel mojado, no pasa nada. Pero te quiero decir que el problema
es que vos, ¿por qué los traes si tienen esos antecedentes? Claro, hacete cargo políticamente. Zarandeo en tu partido. Hacete cargo. ¿No es cierto? Si un tipo estuvo y robó, no lo postules como candidato, pero ellos lo postulan porque es todo un sistema de impunidades, de protección. El poder protege a los chorros porque de alguna manera todos se protegen entre ellos. Entonces vos tenés una gran descomposición política, que la gente la está viendo, es una cosa que repugna en muchos casos. ¿No es cierto? No hay ningún principio, la defensa de ninguna idea. Y bueno, nosotros somos los que defendemos principios, ideas y trayectoria. Esa es nuestra diferencia. Exacto. Les recuerdo a nuestra audiencia, ya estamos justitos en el final del programa. El profesor Claudio del Pla, como yo decía, una de las figuras reconocidas de la política de Salta. Frente de Izquierda MST Partido Obrero, lista 410. Ya no tiene el número de listas, sí, ni me lo sabe. No, me lo decís vos. Claro, 410, es fácil para que te lo acordes. Frente de Izquierda MST Partido Obrero, lista 410. Gobernador Claudio Ariel del Pla, vicegobernador Lorena Vanessa Hidalgo. Una docente del MST. Exactamente. Bueno, y después ahí están también, que yo le digo a la audiencia que entre al portal, al sitio del Tribunal Electoral y repase los nombres de quienes son los candidatos, ¿no? Andrea Villega, primera candidata a diputada provincial, Pablo López segundo, Venencia Carmen Rosa tercero, después quién más está, intendente Carlos Rubén Sarsuri, concejal titular Gabriela Angelina Serrano, Mario Eduardo Silva, Ana Paula Bautista en tercer lugar, José Armando Cruz, Cristina Inés Fofani, la profesora Fofani, también una de las dirigentes conocidas en Salta. Bueno, la verdad, una composición bastante interesante, ¿no? Con experiencia y también gente joven. Así es. Bueno, Claudio, como siempre, un gusto charlar. La idea es que, bueno, se formalizará la campaña a partir del 14. Bueno, sí, de hecho, creo que ya comenzó, por lo que uno mira en las paredes. Ya comenzó, pero bueno. De manera formal el 14, yo digo, algunos se quedarán peor estos días, pero el lunes ya le meten con todo. Te decía esto porque la idea será, como lo hemos hecho siempre dentro de nuestro espacio, convocarlos como siempre. Un gusto estar acá. Gracias, Claudio, lo mejor para vos.